Nicolás Maduro, el hombre que ha gobernado Venezuela desde 2013, ha asumido el poder por tercera vez consecutiva, desafiando el rechazo de varios gobiernos del continente, con protestas convocadas por la oposición y acusaciones de arrestos arbitrarios. Su nombre está ligado al colapso económico y social del país, que en su momento fue uno de los más ricos de la región. Pero, ¿quién es realmente Nicolás Maduro? ¿Cómo ha llegado a ocupar la presidencia de Venezuela? ¿Qué implica las elecciones que lo han consolidado en el poder? Y finalmente, ¿qué podría suceder si algún día Estados Unidos logra capturarlo? A continuación te contamos los orígenes de Maduro, su trayectoria política, el impacto de su gobierno en Venezuela y el escenario internacional que lo rodea. De Caracas al poder. Los orígenes de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela, hijo de Teresa de Jesús Moros Acevedo y de Nicolás Maduro García. Su vida desde joven estuvo marcada por la humildad y las dificultades económicas. No nació en una familia política ni en un entorno de privilegio, lo que lo hace para algunos un ejemplo de perseverancia. Creció en un barrio popular de Caracas, donde vivió una niñez modesta, y sus primeros trabajos fueron diversos, desde ser conductor de autobuses hasta trabajar como obrero. Maduro no fue, en sus primeros años, un hombre predestinado al poder. Sin embargo, la política se cruzó en su camino. A principios de los años 80, se unió al movimiento revolucionario bolivariano, un grupo que abrazaba la ideología socialista inspirada por Simón Bolívar, el cual defendía la justicia social y la lucha contra las élites. Fue en este contexto donde Maduro comenzó a acercarse a la figura de Hugo Chávez, un hombre que cambiaría radicalmente su destino. Hugo Chávez, el mentor y la razón de su ascenso. Ya aquí viene lo interesante. Hugo Chávez, el líder de la revolución bolivariana, fue sin duda la figura clave en la carrera política de Nicolás Maduro. A mediados de los años 90, Chávez comenzó a ganar notoriedad en su discurso radical en contra del sistema político venezolano. Después de un fallido intento de golpe de Estado en 1962, Chávez pasó un tiempo en prisión, pero salió como un héroe para muchos venezolanos, que veían en él una esperanza de cambio. En 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales con un discurso que apelaba a las clases más desfavorecidas de Venezuela. Maduro, quien ya compartía su visión, se unió al movimiento y pronto ocupó varios cargos claves dentro de su administración, primero como presidente de Asamblea Nacional y luego como ministro de Relaciones Exteriores. Maduro fue una de las figuras más cercanas del presidente. El vínculo entre ellos fue más allá de lo profesional, al punto de que el líder venezolano lo consideró como su heredero político. Esta estrecha cercanía con Chávez le permitió al político consolidarse dentro del gobierno chavista. De hecho, en 2012, en su última aparición pública antes de morir, Chávez señaló a Maduro como su sucesor, algo que sin duda abrió las puertas para que Maduro se convirtiera en el presidente de Venezuela tras la muerte de Chávez en 2013. Maduro en la presidencia, la transición y los primeros años de gobierno. Ahora bien, cuando Hugo Chávez falleció en marzo de 2013, Venezuela se sumió en el dolor y la incertidumbre. Maduro, entonces vicepresidente, asumió la presidencia de manera interina y rápidamente convocó nuevas elecciones. El proceso electoral estuvo marcado por la sombra de la figura de Chávez, quien seguía siendo una referencia popular. Maduro se presentó como el hijo de Chávez y logró ganar las elecciones presidenciales de abril de 2013, aunque con un margen estrecho y rodeado de denuncias de fraude electoral. No soy Chávez, pero soy su hijo, afirmó Maduro durante un evento de lanzamiento de su campaña el 11 de marzo de 2013. Es importante mencionar que los primeros años de su gobierno estuvieron marcados por una clara sensación de continuidad del legado chavista. Maduro, durante su campaña, subrayó su compromiso con la visión política del líder venezolano, enfocada en el desarrollo del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, en este contexto, surgieron dudas sobre la capacidad del movimiento chavista para mantenerse vigente y sobre si Maduro lograría consolidar su liderazgo después de más de una década bajo la figura dominante de su predecesor. No obstante, a medida que avanzaba su mandato, la realidad económica de Venezuela comenzó a tornarse sombría. La caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos de Venezuela, sumada a la mala gestión económica y a la corrupción dentro del gobierno, empezaron a minar las bases del país.
Durante los primeros años, Maduro continuó con los programas sociales iniciados por Chávez, conocidos como las misiones. Estos programas, que se enfocaban en áreas como salud, educación y alimentación, fueron alabados por muchos, pero no fueron suficientes para frenar la crisis económica. Al mismo tiempo, su gobierno comenzó a imponer controles económicos y cambiarios que terminaron afectando aún más la economía. Ya en 2018, Maduro se postuló nuevamente a las elecciones y logró mantenerse en el poder por segunda vez consecutiva, derrotando al opositor Henry Falcón. Sin embargo, la participación en estas elecciones fue bastante baja, solo un 46%. La oposición, junto con varios países internacionales, no reconocieron su triunfo, así que el 10 de enero de 2019, Maduro comenzó un nuevo periodo de 6 años al frente de Venezuela, un mandato que se extendería hasta el 10 de enero de 2025. Crisis económica y social, una Venezuela sumida en la pobreza. Hay que resaltar que a lo largo del mandato de Nicolás Maduro, Venezuela ha vivido una de las peores crisis económicas de la historia. La inflación, que alcanzó cifras astronómicas, y la caída en la producción del petróleo fueron algunos de los factores que llevaron a la devastación económica. El país, que alguna vez fue uno de los mayores exportadores de crudo del mundo, se vio sumido en la crisis energética, alimentaria y de salud pública. La escasez de alimentos básicos, medicamentos y productos de primera necesidad se convirtió en una de las principales características de la vida diaria en Venezuela. Para muchos ciudadanos, sobrevivir significaba hacer largas filas para conseguir productos básicos y, en algunos casos, tener que recurrir al mercado negro para obtener lo que necesitaban. El aumento de la pobreza fue vertiginoso. De acuerdo con estudios internacionales, más del 90% de la población en Venezuela vive actualmente en condiciones de precariedad, y una parte significativa de la población se encuentra en pobreza extrema. Esto generó un escenario en el que millones de venezolanos encontraron la inmigración su única salida, buscando un futuro y refugio en países vecinos como Colombia, Brasil y otros lugares de América Latina, los cuales han acogido a quienes huyen de la crisis. El éxodo venezolano, la migración masiva durante el gobierno de Maduro. Y aquí es donde tal vez te diste cuenta que uno de los fenómenos más impactantes durante su mandato ha sido precisamente el éxodo masivo de venezolanos. En las últimas 2 décadas, más de 7 millones de personas han abandonado Venezuela según la ONU, lo que ha generado una crisis migratoria en toda la región. Pero, ¿por qué huye tanta gente de Venezuela? Las razones son más que obvias. La escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación, la falta de empleo y la inseguridad generalizada. Las políticas del gobierno de Maduro no han logrado frenar este éxodo. Aunque en su discurso, el jefe de Estado ha señalado que los migrantes son víctimas de una campaña mediática en su contra. La realidad es que la situación interna del país ha llevado a miles de venezolanos a abandonar su hogar. Ahora bien, ¿qué sucede en México? Desde hace más de una década, numerosos venezolanos han llegado al país en busca de estabilidad y seguridad, escapando de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Aunque han logrado construir nuevas vidas lejos de su tierra natal, la nostalgia y la esperanza de regresar siguen presentes en su día a día. En este contexto, los venezolanos en la nación azteca representan una comunidad que no se rinde ante la adversidad. Desde el exilio, alzan la voz para aquellos que no pueden hacerlo en su país. Para ellos, la esperanza de volver a una Venezuela libre es el motor que los impulsa a luchar cada día, demostrando que la distancia no es un impedimento para resistir y mantener vivo el sueño de un futuro mejor. Elecciones controvertidas y la creciente polarización política. Como se mencionó al principio, durante su gobierno, Maduro ha sido objeto de acusaciones de fraude electoral, represión política, abuso de poder e incluso vínculos con el narcotráfico. Las elecciones presidenciales de 2018, que Maduro ganó de manera controvertida, fueron objeto de fuertes críticas tanto a nivel nacional como global. La comunidad internacional, incluidos organismos como la Unión Europea, denunciaron irregularidades y falta de transparencia en el proceso electoral. Esto profundizó aún más la división política dentro de Venezuela. Y es que el gobierno de Maduro ha sido acusado de manipular las instituciones para mantenerse en el poder. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición en su principio, fue despojada de sus competencias, y el Tribunal Supremo de Justicia, a menudo considerado un órgano controlado por el oficialismo, ha jugado un papel crucial en la legitimidad de su gobierno. Entre 2013 y 2019, la economía venezolana experimentó una contracción tan grave que el Banco Central de Venezuela lo reconoció oficialmente.
resultando en una caída del Producto Interno Bruto PIB de aproximadamente un 75%, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Aunque desde 2022 parece que este declive se ha detenido, hay señales de que el país aún está muy lejos de una verdadera recuperación económica. La recompensa de Estados Unidos y las implicaciones internacionales. Una de las situaciones más tensas en entorno a Maduro ha sido la postura de Estados Unidos, el cual lo considera un dictador y ha puesto severas sanciones económicas al país. En 2020, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de hasta $25 millones, esto por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro, acusándolo de narcotráfico y corrupción. Esto reforzó la postura firme del país vecino contra el régimen chavista. Asimismo, la nación ha incrementado la recompensa ofrecida por información sobre el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, estableciéndola en $15 millones. Pero esto no es todo. Las sanciones se extienden a otros integrantes claves del círculo político, bloqueando bienes e intereses en territorio norteamericano y dificultando cualquier tipo de transacción. Pero como era de esperarse, Maduro niega los cargos, calificándolos como una campaña de desprestigio y acusando a la potencia del norte de actuar como convoy racistas. Es importante destacar que la captura de Maduro sería un cambio radical en la política venezolana. Si Estados Unidos lograra arrestarlo, habría un fuerte impacto internacional. Maduro ha sido un líder que ha mantenido una postura firme contra la injerencia extranjera, pero su caída podría abrir la puerta a un proceso de transición política en Venezuela. No obstante, su captura no sería sencilla. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Venezuela? Como vimos, en medio de una profunda crisis económica y social, Nicolás Maduro optó por postularse nuevamente en las elecciones presidenciales de 2024. En un contexto de alta tensión, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó a Maduro como ganador el 28 de julio, con más de 51% de los votos. Sin embargo, este resultado fue rápidamente cuestionado, tanto por sectores de la oposición como por la comunidad internacional que no reconocieron la legitimidad de los comicios. El presidente venezolano, tras su victoria, no tardó en reafirmar su postura, asegurando que no pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, en un discurso cargado de retórica. Aseguró también que el fascismo no pasaba en Venezuela, lo que generó, como era de esperar, fuertes protestas en la semana siguiente, acompañadas de represión por parte del gobierno. Y es que Maduro reportó la detención de más de 2.000 personas, vinculadas con presuntos actos de terrorismo, incluidas más de 100 adolescentes, quienes finalmente fueron liberados a finales de año. La reacción de la oposición fue contundente. Figuras como González Urrutia y María Corina Machado denunciaron la persecución política que, según ellos, se desató con la elección de Maduro. Mientras González Urrutia solicitó asilo político en España, Machado se vio obligado a ocultarse. Además, varios grupos de derechos humanos señalaron el recrudecimiento de las restricciones al espacio cívico en Venezuela, especialmente después de la aprobación de la polémica Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista, que penaliza a quienes apoyen las sanciones extranjeras contra el gobierno. Ante estos hechos, la ONU se pronunció pidiendo el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela, especialmente en un momento tan delicado. La organización calificó la represión posterior a las elecciones como una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente del país. Maduro, sin embargo, se mostró desafiante y aseguró que la democracia en Venezuela había triunfado. Ha triunfado la paz, la estabilidad, la constitución, la democracia y la verdad, afirmó con orgullo, anunciando el inicio de lo que llamó una nueva etapa en la nación, a pesar del creciente aislamiento y las críticas internacionales. Nicolás Maduro Moros se declaró presidente de Venezuela, esto a pesar de las denuncias de fraude electoral realizadas por la oposición y observadores internacionales. No pudieron detener esta toma de posesión, afirmó mientras lucía la banda presidencial. Además, durante el acto, lanzó una burla hacia su rival electoral, Edmundo González, quien, según el análisis independiente de las actas, habría ganado de forma clara los comicios. Estoy esperando a que llegue, estoy muy nervioso, comentó en tono sarcástico, provocando las risas de los asistentes. En este contexto, la historia de Nicolás Maduro es sin lugar a dudas una de lucha, de dominio y de controversia. A pesar de las difíciles condiciones que enfrenta Venezuela, Maduro sigue siendo un hombre de poder que mantiene el control férreo sobre el país.
Su trayectoria está marcada por una crisis humanitaria sin precedentes, una polarización política extrema y una migración masiva. La pregunta abierta para el futuro es, ¿cómo terminará esta historia? ¿Venezuela encontrará la paz y la estabilidad alguna vez o seguirá atrapada en el caos bajo el liderazgo de Maduro? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es claro es que el destino de este país y su gente está en juego. Pero ¿y tú qué opinas? Comparte tu perspectiva en los comentarios. ¿Crees que hay una esperanza de cambio positivo o el panorama es más sombrío de lo que parece? Nos interesa conocer tu punto de vista. Y si te gustan los análisis como este, no olvides suscribirte para estar al tanto de las historias más relevantes y seguir explorando juntos los temas que importan.